Movistar Sucursal Virtual está donde tú estás para que compartas más. Accede a tus principales servicios y consultas desde tu computador o smartphone en cualquier lugar. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. Guillermo Garretón, muchas gracias por aceptar esta invitación para el Post. Gracias por invitar. Gracias. Oiga, empresario, guitarrista, trovador, tiene varias cualidades, pero como decía Perales, partamos por algo más personal. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿En qué estamos hoy día? ¿A qué dedico el tiempo libre? Así es. A pasarlo lo mejor que pueda con mis nietas, ¿Ya? a cantar efectivamente como guitarrista. Mira que en el fin de semana aproveché, fui a Valparaíso a bailar la Piedra Feliz. No es propaganda, pero el que no ha ido a la Piedra Feliz no conoce lo que es el mejor lugar y más variado de baile de este país, más democrático además. Aproveché de ir a ver una amiga mía que cantaba en el Brighton y aproveché de cantar en el Brighton, que siempre es una cuestión, o sea, aproveché de entretenerme y me gusta mucho, y además cuando puedo me voy a unas casas que tengo allá en el norte, que queda a orilla del mar, y que es un lugar con amigos y también muy tranquilo. Oye, Oscar, eres probablemente, como varios otros, un espectador privilegiado de lo que está pasando. Tienes la posibilidad, entre otras cosas, de escribir columnas para el diario La Segunda. Si tuviéramos que partir por lo general, ¿cómo podríamos explicar lo que está pasando? Si un extranjero mirara a Chile, diría, este es un país que está creciendo, que genera empleo, que le va relativamente bien, que más allá de sus desigualdades probablemente ha tenido niveles de prosperidad pocas veces vistos en su historia de los 20 años, y sin embargo, durante los últimos meses se ha concentrado una sensación de descontento, de amargura, de rebeldía en las calles. Quizás ha derramado mucha tinta en torno a esto, pero a mi impresión personal es que no se ha dado en el clavo todavía con la razón, si es que existe la razón. Bueno, esa pregunta se hace todos los días, todo el mundo, no pretendería responderla. Pero te diría por lo menos algunas cosas, porque, y tengo más preguntas que respuestas. ¿No? Yo creo que se ha producido por distintas razones la convergencia de muchas formas de ilegitimidad de la élite o de naufragio de los que ejercen el poder de distintas maneras, el poder religioso, el poder político, el poder económico. Y yo diría que eso ha hecho detonar probablemente cosas que estaban latentes en la sociedad chilena y que no hayan explotado. Lo digo todo porque yo creo que la encuesta de IMARC, ¿ya?, que mostró, yo diría, la baja precipitosa del gobierno, también una baja de la concertación, yo diría, hizo demasiado evidente la crisis de lo que es toda la élite política del país, de su legitimidad ante la gente. Agreguemos que esto coincide con una crisis moral de la Iglesia Católica, ¿ya?, que, entre paréntesis, no solo por lo moral, sino porque era una fuerza muchas veces apaciguadora o intermediadora, que es una crisis que juega con las otras muy fuerte. O sea, el caso Caradima es la expresión más abierta de eso, pero no es la única, todos lo sabemos, ni es solamente local. En los tiempos que yo estaba en la universidad y que estaba en los movimientos católicos de la universidad, mal que mal nos tomamos la catedral en la Universidad Católica, ¿ya?, hubo después del Vaticano muchos curas que la feligresas se los llevaron a sus casas, ¿ya? Entonces, en ese cuadro uno
claro, le llamaba la atención, pero al final entendía que a los curas jóvenes les gustaran también las mujeres, no era una cosa incomprensible, ¿ya? Pero no era lo central del sentimiento o del compromiso religioso el tema sexual. De acuerdo. Pero ahora, ¿ya?, en que la Iglesia abandonó mucho de lo que eran los perfiles del Vaticano II, yo diría se conservadurizó, ¿ya?, en todas partes, y hizo además del mensaje sexual, del divorcio, de los anticonceptivos, de todo eso, un tema central de su mensaje. Y esta crisis sexual, digamos, que se vivió en la Iglesia fue un misil a aquello que era el mensaje central con que buscaba dictar moral. De acuerdo. Y eso la inhibe también en los conflictos internos. O sea, a mí me llamó la atención que la Iglesia no ha dicho una palabra importante en el tema de educación en medio de la crisis actual, ni que tampoco haya dicho algo sobre las marchas gay, ¿no?, o las marchas por el matrimonio, ¿ya? Es bien sintomático. Y bueno, creo que todo eso, combinado con la crisis de la Polar, hizo un manifiesto, un abuso, ¿ya?, que yo diría pone en cuestión al empresariado, por más de que el caso de la Polar no involucra a otras empresas, pero crea el hecho por el cual es posible que mucha gente que tenía la sospecha que lo estaban maltratando encuentra las pruebas de que era así, de que estaban haciendo una estafa con ellos. Y creo que el caso de la Polar es el caso más crítico de las últimas décadas de comportamientos empresariales, ¿ya?, condenables y repudiables por todos. Ojalá en primer lugar por el mundo empresarial, porque se le está yendo su propia legitimidad en el comportamiento de los ejecutivos de la Polar, si es que es verdad lo que se dice que han hecho, como pareciera serlo. A ver, para ponerlo en titulares, yo creo que lo que tú expresas resume, para ponerlo en una frase, algo así como rebelión o hastío contra el poder, no solo por su forma de uso, sino que su distribución, su legitimidad. Sin embargo, esto tiene expresiones particulares y quiero que las vayamos viendo cada una de ellas en la medida que nos alcance el tiempo y por supuesto las ganas. Pero es muy sintomático que después de un movimiento estudiantil bastante vistoso como el de los pingüinos, inicio del gobierno de Michelle Bachelet, se repita en términos similares desde el punto de vista del impacto, sin embargo con reivindicaciones yo diría algo tan distintas. Mi preocupación principal es que tengo la impresión a ratos de que este es un diálogo de sordos, de que el ministro Lavín, por más allá de esfuerzos que haga, está hablando de cosas distintas a las cuales están interlocutando los estudiantes, suponiendo que los estudiantes tuvieran un discurso común, que va desde el desprecio hacia el lucro en la educación hasta, como hemos escuchado durante estos días, reformas tributarias. ¿Cómo se conduce este proceso? Porque tú en la pasada dijiste una palabra que a mi juicio hace mucho sentido, que tiene que ver con desde arriba, desde la reforma política, desde generar mayor competencia, mayor legitimidad, poder alterar las estructuras de conducción. Sin embargo, en la medida que las fuerzas sociales, por así llamarlo, que se están movilizando, no sientan eso como parte propia, más inclusiva, probablemente esto va a ser como desvestir un santo para vestir otro. ¿Cómo se conduce este proceso? Si es que se puede conducir. Ahí es difícil saber. Déjame tomártelo desde dos lados, ¿ya? Mira, en mi vida personal me ha tocado participar en muchos movimientos. Te hablaba de la toma de la Católica, la Catedral. En tiempo de la Unidad Popular las marchas eran de 1 millón de personas y por lo tanto marchas de 40.000 no me provocan un soponcio, para nada. También trabajé mucho con la CUT y asesoré el movimiento sindical y me ha tocado ver desde el lado empresarial la acción con los sindicatos. Quiero decir, este es un mensaje para los movimientos, más que para el poder. ¿Ya? Y es que hay dos cosas claras que tiene que tener el movimiento. Uno es su capacidad de convocar a luchar,
por algo. Y lo segundo es tener claros los límites de lo posible, ¿no? Porque si no tienen claros los límites de lo posible, lo más probable es que los movimientos terminen agotándose, porque terminan rebotando. O sea, lo digo por ejemplo, se me hace difícil pensar de que el gobierno pueda aceptar un planteamiento de reforma tributaria a un año de una reforma tributaria a las compañías de la gran minería del cobre, que deja los impuestos chilenos a un nivel bastante parejo con los más altos internacionales, y que ahora, porque lo piden los estudiantes, ¿ya? Bueno, entonces, si ese es una cláusula absolutamente intransable, efectivamente ese movimiento va a golpearse contra una pared. Entonces, yo tengo la impresión de que movimientos que ya han sido exitosos como este, una de sus preocupaciones fundamentales es cómo terminan bien. Porque el problema de los pingüinos no fue que el movimiento no fue exitoso, el movimiento fue exitoso, pero al final tengo la impresión que no supieron cerrarlo bien. De acuerdo. Y por lo tanto quedaron muchas cosas abiertas, y toda esa enorme movilización que siempre puede marear con su fuerza y se sienten en que el mundo está, digamos, a sus pies, termina a poco andar con dificultades, porque te diría, en general todos los movimientos, o sea, en estricto rigor, los que se mueven son una parte que no es la mayoría, ¿ya? Y el momento en que la mayoría empieza a perder legitimidad, no solamente entre los que se movilizan, sino que también entre los que no se movilizan, es un momento en que el movimiento está en dificultad. Yo tengo la impresión de que es válida la pregunta a los movimientos que hay, bueno, por lo menos algunos de ellos, ¿ya cómo cierran? ¿Cuáles son las reivindicaciones para ellos fundamentales? Eso te diría como el tema de los movimientos. Desde el punto de vista de lo otro, déjame aventurar con cuidado una afirmación. Yo tengo la impresión que en esta crisis de legitimidad se ha expandido la sensación social de que tenemos un país enormemente oligárquico, ¿no? Excluyente, ¿no? En que la economía más que de mercado es oligárquica, ¿ya? Porque yo no veo grandes objeciones a la economía de mercado en la gente. Creo que sería un error quitar las tarjetas de crédito de consumo a los más pobres. Habrá que regular los abusos de tasas de interés, ¿ya? Los abusos en el marketing que incitan más allá de lo conveniente del consumo, pero que los pobres puedan anticipar sus consumos pagando después, como hacen todos los otros sectores de la sociedad, creo que es una conquista que uno no debería perder, y estoy seguro que los pobres tampoco quieren perder. Entonces, no es la economía de mercado, es una economía oligárquica lo que molesta, que al final se expresan desigualdades económicas muy fuertes, porque en la teoría económica de mercado la economía tiende a aplanarse, porque si las utilidades son muchas, ¿no es cierto?, entran nuevos competidores, etc. Pero tengo la impresión de que Chile tiene un defecto comparado con las grandes realidades económicas donde se generó el pensamiento económico, y es que es muy chica, que más de 2 o 3 empresas en cualquier sector, zapatillas, fósforos, bebidas, tallarines, cualquier cosa, es muy difícil. Y entonces hay pendiente el cómo uno logra construir una economía de verdad de mercado y no oligarquizante. ¿Pero son más competitivas? Una economía más competitiva. De acuerdo. De verdad más competitiva. Y yo creo que eso supone muchas cosas, pero entre ellas yo diría de verdad apoyar, y no como hoy día ocurre, a ojalá miles de innovaciones distintas y miles de emprendedores nuevos que generen una realidad radicalmente distinta a la que hoy día existe. Más entrada de competidores de afuera, particularmente en sectores que están muy concentrados. Pero hay miles de medidas, no nos da tiempo. Eso es lo que podríamos llamar la desoligarquización económica. Creo que es una tarea hoy día importante. Necesitamos una economía de verdad de mercado. En lo político también hay un sistema oligárquico que yo creo que no da para más. Y aunque
diga, por ejemplo, la gente de la derecha más conservadora, de que la política no le interesa a nadie, preocupémonos de la cuestión social, la verdad es que el tema es insostenible, ¿no? O sea, la política no puede recuperar el liderazgo de la sociedad chilena si es que al final es vista la sociedad chilena como propiedad privada de unos pocos, ¿ya? Que se juegan por sus cargos, que tienen un control absoluto de esos cargos, porque los aspirantes a ocuparlos tienen desventajas enormes como para poder participar allí, que hay un sistema binominal en que entre los que son minorías tienen más o menos el mismo poder que las mayorías, ¿no? Donde una sociedad muy diversa tiene que alinearse en posiciones que probablemente no lo interpretan correctamente. Yo creo que la reforma política es clave para la desoligarquización de la política chilena.